Hola, buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me escuchan, que me pueden ver y que ven la presentación que tengo en pantalla, que estoy compartiendo? Hola, buenas tardes. Sí, se ve, se escucha y todo bien. Listo, muchas Sí. gracias. Voy a tomar una foto antes de iniciar. Ahí está. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Daisy Ramírez y yo soy psicóloga y soy de Honduras. Ahora me encuentro estudiando un máster de violencia de género en la Universidad de Valencia de España. Y como parte de mi práctica, entonces estoy colaborando con la Asociación de Mujeres Abrazando México y pues me han permitido este espacio para poder conversar con ustedes. En el marco de la prevención de la violencia contra las mujeres, entonces estamos haciendo una serie de pláticas. La idea de esta tarde con ustedes de esta siguiente hora es que sea una plática. Yo pues por supuesto tengo información que compartirles, tengo algunos datos, les voy a hablar acerca de cuál es la definición de la violencia de género, por qué surge, o sea, por qué es que se da, les voy a explicar cuáles son las bases, ¿no? O las raíces de la violencia de género. Y les voy a contar también algunas cifras, y los tipos, porque existen varios tipos de violencia. Entonces, yo les voy a contar eso esta tarde, pero yo tengo información preparada para ustedes, pero la idea es que en cualquier momento que ustedes quieran, pues con mucho gusto pueden comentar, pueden preguntar, pueden pues hacer cualquier tipo de participación, por supuesto, relativo con el tema, contar algo que les pasó, algo que le pasó a alguien que conocen o pues lo que ustedes quieran. Entonces lo pueden hacer a través del chat. Yo aquí estoy pendiente o también pues simplemente abren su micrófono y con mucho gusto, ¿de acuerdo? Si no hay ninguna intervención, entonces al final podemos dejar un espacio también para preguntas o para que ustedes comenten algo acerca de lo que yo les hable. Va, entonces sin más, vamos a empezar. Ok, antes de hablarles acerca del concepto de violencia de género, les quiero comentar cuál es la diferencia o cuál es la definición de violencia, porque hay una gran diferencia entre lo que es violencia y lo que es agresividad. Entonces, la agresividad es algo que todas las personas tenemos, ¿de acuerdo? Todos los seres humanos tenemos rasgos agresivos. ¿Por qué? Pues porque esta agresividad nos ha ayudado para sobrevivir, porque reaccionamos agresivamente cuando nos sentimos amenazados o amenazadas de alguna manera, cuando hay algún peligro a nuestro alrededor. Entonces, es como reaccionamos, ¿no? Así es como nos defendemos, porque lo que queremos las personas es sobrevivir. Entonces, la agresividad es, la agresividad es una conducta que se despliega, que se demuestra, que se presenta de manera automática. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos en peligro, cuando nos sentimos amenazadas o amenazados de alguna manera, pues entonces reaccionamos de esta manera. Es automático esta conducta, ¿de acuerdo? Conducta agresiva. Entonces, es un rasgo que se ha conservado a lo largo de la evolución, porque como les dije, así es como hemos sobrevivido. Esto es lo que nos ha permitido sobrevivir, como decía un científico, ¿no? La ley del más fuerte. Entonces, las personas que presentan este tipo de conductas son las personas que sobreviven. Entonces, por eso es que todas las personas la tenemos. Entonces, se entiende como un proceso adaptativo. O sea, lo hemos utilizado para adaptarnos a nuestro ambiente. Y defensivo, porque que nos encontramos. Entonces, distraídos o distraídas, si alguien nos toca por detrás, entonces, y reaccionamos inmediatamente. Eso es como un rasgo común de agresividad. Cuando reaccionamos enojados o enojadas porque alguien nos está molestando, porque alguien nos está diciendo algo que no nos gusta, por ejemplo, bueno, nuestra integridad física o nuestra integridad psicológica se ve amenazada de alguna manera, entonces reaccionamos agresivamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que lo conozcamos y que sepamos que todas las personas somos agresivas. Entonces, luego está la violencia. La violencia no es lo mismo que la agresividad, ¿ok? Porque la violencia es el resultado
de la evolución cultural. Entonces, la violencia la tenemos con la combinación de la agresividad, porque tenemos ese instinto agresivo, pero combinada con los factores culturales. Lo que significa es que la violencia la aprendemos. La violencia, ¿y de quién la aprendemos? Pues de todo nuestro entorno. La aprendemos de mamá, de papá, de hermanos o hermanas mayores, de las personas de la escuela, maestros, maestras, en los medios de comunicación, en las películas, bueno, en todo lo que nos rodea existe la violencia. Entonces, lo que aprendemos es, desde que estamos chiquitos y chiquitas, es a normalizar esta violencia, ¿de acuerdo? Porque es diferente que yo me defienda cuando me siento amenazada por algo, a que yo busque lastimar intencionalmente a otra persona o a un animal, por ejemplo. Entonces, esto es la violencia, ¿de acuerdo? Es una agresividad alterada. O sea, que ya no es para defenderme, ya no es porque me siento amenazada, sino porque quiero causar daño. Entonces, la agresividad se despliega de manera automática, ¿de acuerdo? Cuando nos sentimos amenazadas o en peligro. Pero la violencia no es automática, es de un modo intencionado. ¿Y cuál es la intención? Pues de dañar a esa persona, de dañar a esto okay, que yo no estoy de acuerdo con lo que me está haciendo, entonces yo busco dañarle, ¿de acuerdo? Entonces es diferente que la agresividad. Entonces lo que es importante que entendamos es que la violencia es aprendida, culturalmente se nos enseña y culturalmente también se nos enseña que los hombres son violentos, ¿de acuerdo? Eso es algo que aprendemos desde niños y desde niñas. Por ejemplo, cuando somos niños y niñas, existen las emociones, ¿verdad? Como tristeza, alegría, enojo, miedo. Entonces, a los niños, a los varones, generalmente se les permite o incluso se les recalca bastante que la única emoción que pueden demostrar es el enojo. ¿De acuerdo? Entonces, este enojo, como es mal canalizado y es lo único que ellos pueden, lo único que aprenden, entonces así aprenden, por ejemplo, a resolver sus conflictos, no de una forma pacífica y hablando, sino de una forma enojada, de una forma alterada. Entonces, eso también es parte de la violencia que es aprendida. Hola, ¿alguien le gustaría participar? Me parece que alguien está encendiendo el micrófono. No, va, no pasa nada. Entonces, bueno, entonces se nos enseña, ¿no? Entonces cuando vemos, por ejemplo, a los niños, a los varones jugando de una manera violenta, entonces pues no nos extraña, ¿no? Más bien es como se les permite bastante a los niños. Ustedes se fijan cuáles son los juegos de los niños, ¿no? Como siempre muy físicos, siempre muy rudos, con mucha competencia. En cambio, a las mujeres se nos enseña que pues no es de niñas mostrar ese tipo de comportamientos y que nosotras tenemos que ser más tranquilas. Entonces, desde allí empieza nuestro condicionamiento. Bueno, desde ahí empieza todo, desde casa, desde lo que aprendemos, desde lo que se nos enseña cuando somos chicos y chicas, ¿ok? Pero entonces, lo importante, lo que me gustaría que se quedaran es que pues la agresividad es algo que tenemos todas las personas para defendernos, pero la violencia es aprendida. La violencia no ya es de un modo intencionado y con la intención de hacer daño. Entonces, aquí es donde cabe el concepto de violencia contra las mujeres o violencia de género. Entonces, esta violencia es instrumental, ¿de acuerdo? Significa instrumental que tiene un objetivo. Y el objetivo es dominar, controlar o mantener o ejercer poder sobre la mujer. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué es que existen las desigualdades. Tradicionalmente se le ha brindado, se le ha dado más poder que a las mujeres. Entonces, antes de explicarles, les voy a contar, no, les voy a explicar allá primero y después regresamos a la definición de violencia. Bien, entonces, seguramente ya hemos escuchado hablar de los roles de género. Ok, los roles de género son aquellas características o aquellos, los lugares o la forma en cómo tenemos que comportarnos en la sociedad dependiendo si somos hombres o si somos mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama rol de género.
¿de acuerdo? ¿Dónde pertenecemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vestirnos? ¿Cómo tenemos que, hasta que hablar? ¿No? Entonces, ¿cómo nos tenemos que comportar en general? Esos son los roles de género. Entonces, existen ciertos roles de género que han sido asignados tradicionalmente, históricamente, ¿de acuerdo? Las cosas están cambiando un poco, pero aún así conservamos muchísimo de estos roles de género. Aún las personas pues que conocemos, yo por ejemplo, pues ya tengo varios años estudiando acerca del tema, pero aún así los roles de género son algo que están tan impresos en las personas que es una lucha diaria. O sea, todos los días tenemos que luchar para tratar de salir de ellos, porque pues desde que estamos chiquitos y chiquitas se nos va diciendo cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer, y este comportamiento es definido en función de si nacemos niñas o si nacemos niños. Entonces, por ejemplo, los colores, los juguetes, cómo nos visten, qué se nos permite en nuestro comportamiento cuando somos niños y niñas, pues es definido desde que nacemos. Desde que descubren si tenemos un pene o si tenemos una vulva, entonces ahí empieza todo. ¿De acuerdo? Entonces, tradicionalmente, ¿cómo se han establecido estos roles de género? Entonces, es importante que lo sepamos porque al final van a ver ustedes que, entonces, según estos roles de género asignados tradicionalmente, es que existe la desigualdad. Entonces, empecemos hablando del femenino, que está ahí. Vamos a hablar de los roles, ¿no? De los roles que nos han asignado en la sociedad. Entonces, el femenino dice el rol reproductivo y el masculino dice el rol productivo. Cuando hablamos del rol reproductivo en el femenino, pues me dicen, pues obviamente, ¿no? Si son las mujeres las únicas que pueden tener bebés. Entonces, no se refiere necesariamente, aunque sí, por supuesto, al dar a luz, pero el rol reproductivo del que habla aquí, del que hablamos cuando hablamos de violencia, es el hecho de la crianza y del cuidado de los hijos y de las hijas, no solamente del hecho de dar a luz, ¿de acuerdo? Sino de lo que viene después, de cuidar. Entonces, ¿y dónde sucede eso? Pues en el espacio doméstico. Entonces, a las mujeres, a lo femenino, se le ha atribuido ese rol. El rol de crianza, el rol de cuidado, no solamente de hijos e hijas, sino también de personas mayores, de mamá, de papá, abuelos, abuelas, o de personas que tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad. Entonces, tradicionalmente, históricamente, las mujeres hemos sido las encargadas de cuidar, de criar y, por supuesto, de hacer todas las actividades que tienen que ver con el espacio doméstico, ¿de acuerdo? Como limpieza, cocina, pues todo, ya lo sabemos. Entonces, al masculino, en cambio, se le asignó el rol productivo. ¿Qué significa esto? Pues que es quien va a ganar la plata, quien va a salir del espacio doméstico, sale al espacio público y pues tiene estas funciones, ¿no? Funciones laborales, funciones sociales, funciones políticas. Entonces, desde allí se puede ver un poco de desigualdad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las tareas del espacio doméstico no son consideradas importantes en la sociedad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no generan plata. Lo que genera dinero es lo que consideramos importante. Entonces, esto significa que el rol de las mujeres entonces se ha quedado bastante invisibilizado. No se le da la importancia necesaria. Hasta decimos que las mujeres amas de casa no trabajan. ¿Se han fijado que siempre decimos, no, pues el hombre sale a trabajar y la mujer no trabaja? Claro que trabaja y trabaja muchísimo. De hecho, a veces incluso más que las personas que salen fuera, porque el trabajo de casa no tiene descanso, no tiene días libres, siempre hay algo que hacer. Es una gran responsabilidad porque no solo limpiar y cocinar y eso es de padres, de amigas, bastante importante, pero como no es remunerado, entonces no se ha considerado, no se le ha brindado la importancia que tiene. Entonces, por ejemplo, ahora estamos tratando de cambiar y decir que las mujeres que se quedan en casa sí trabajan, pero no remuneradamente. ¿De acuerdo? Es un trabajo no remunerado. Entonces, ahora me pueden decir ustedes, pero eso está cambiando. Las mujeres ahora trabajamos, las mujeres ahora salimos al espacio público. Y sí, es una de las cosas que está cambiando. Pero la desigualdad continúa estando porque las mujeres sí hemos incursionado en ese espacio público, laboral, social, político,
pero los hombres no han incursionado, no se han metido al espacio doméstico como deberían. Porque entonces la igualdad sería que, pues si nosotras también trabajamos, si nosotras también traemos dinero a casa, pues, ¿qué pasa con todas las demás actividades del espacio doméstico que siempre tienen que realizarse? ¿No? Entonces lo que ha pasado es que las mujeres muchas veces cumplen ambos roles, ambos están en ambos espacios, cargándolas muchísimo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las cosas que estamos tratando de cambiar. Entonces, que también, o sea, las mujeres que sí, porque pues la situación no está fácil, ahora mantener un hogar cuando solo una persona trabaja es bastante difícil por la situación económica. Entonces, pues también lo justo sería o lo igualitario sería que entonces las personas del sexo masculino que se les ha enseñado que no tienen que hacer las actividades domésticas, pues entonces sí las empiecen a hacer, ¿no? Para nivelar un poco la carga. Entonces, ven cómo el hecho de que los hombres han sido históricamente o tradicionalmente los que salen, cómo los he puesto en una posición más arriba y luego continuamos. Entonces, a las mujeres, básicamente, el rol o las características, las atribuciones son de servicio, de atención y de cuidado de las demás personas. Y al hombre, pues, el poder y la responsabilidad de proveer el gasto familiar, que tampoco es algo fácil, ¿de acuerdo? Yo sé que también es difícil, pues yo también trabajo. Entonces, hay algunas características que también se nos han asignado según el género, ¿de acuerdo? Según el sexo al que pertenecemos. Entonces, estas características pueden ser muy duras, pero es la verdad. Lo que significa es que, por ejemplo, estas características que ven aquí en lo femenino, lo que hace a estas características, o sea, lo que hace que una mujer tenga estas características es que sea, pues, buena mujer. Bueno, básicamente, entonces lo que se nos ha enseñado, lo que se nos ha dicho es que las mujeres tenemos que tener estas características como sensibilidad, pues somos muy sensibles y podemos demostrar nuestros sentimientos fácilmente. Somos vulnerables, pues que somos frágiles, que se nos tiene que cuidar, que somos débiles, se nos ha llamado por muchísimos años el sexo débil, que somos dóciles, que somos dependientes, que somos inseguras, que somos fieles, que somos pasivas y que somos recatadas. Entonces, esto, como les dije, lo que hace es que una mujer que tenga estas características, pues entonces es una buena mujer. Y lo hemos escuchado, todavía lo escuchamos. Y las mujeres que son consideradas malas mujeres son mujeres que no tienen estas características. ¿De acuerdo? Que no son dependientes, ¿no? Que son independientes, que trabajan, que son seguras de sí mismas, que buscan posiciones de poder, de acuerdo, que son infieles. Entonces, es muy unitorio socialmente hablando que una mujer sea infiel, pero es bien común que los hombres lo sean, por ejemplo, ¿no? No sé, está bastante normalizado. Entonces, en cambio, las características masculinas son, si ustedes se fijan, completamente lo contrario. Entonces, la fortaleza, ¿no? Que son fuertes, no solamente físicamente, sino emocionalmente. O sea, los hombres no lloran, los hombres pues siempre tienen esta imagen de fortaleza externa, son independientes, son infieles, son activos, son rebeldes, violentos, son expresivos, muy seguros de sí mismos y son valientes. Entonces, si ustedes se fijan en estas características, que por supuesto tenemos que romperlas porque pues estamos tratando de cambiar eso, ¿no? Estos son los roles de género, lo que estamos tratando de cambiar porque queremos tener relaciones más igualitarias y queremos que, por ejemplo, los hombres también puedan mostrar vulnerabilidad, también puedan mostrar su sensibilidad porque tienen sentimientos. No solo es que se les se les ha enseñado a ocultarlos. Entonces, lo que sucede con esto, si ustedes se fijan, es que esta situación, el hecho de atribuir estas características, también nos posiciona vulnerables, porque somos dependientes, que somos sumisas, y entonces el hombre no. Entonces, esto nos coloca en una posición tratando de cambiar esto. Entonces, la violencia de género tiene su raíz o la causa en estos roles de género. ¿De acuerdo? En esto que les acabo de explicar. De ahí es donde surge, de ahí es donde nace. ¿Por qué? Pues porque el género masculino tiene más poder, por lo que yo ya les expliqué. Entonces, no es que esté mal tener poder,
así es como históricamente, así es como tradicionalmente se ha construido, entonces no es que esté mal, ¿de acuerdo? Lo que está mal es que se abuse de este poder y que por este poder que se tiene, por estos privilegios que los hombres tienen en la sociedad, entonces quieran abusar, quieran dominar, quieran controlar a las demás personas, tanto a hombres como a mujeres, pero más a las mujeres, porque para que un hombre controle o domine a otro hombre es más difícil, pero puede controlar o dominar a todas las mujeres. Entonces, la violencia de género es básicamente el abuso de este poder. ¿De acuerdo? Entonces les voy a contar cuál es la definición. Entonces, violencia de género o violencia contra las mujeres es todos aquellos actos lesivos. Lesivos significa que provocan daño, que está perpetrado contra la voluntad de una persona. O sea, yo no lo pedí, sino que simplemente fue impuesto sobre mí ese acto y que está basado en las diferencias de carácter social entre los hombres y las mujeres. ¿Cuáles son estas diferencias? Pues las que les acabo de explicar. Entonces, comprende todos los actos, todas aquellas acciones que tienen como resultado daño físico, psicológico o sexual. O también las amenazas de tales actos. Decirle a la otra persona que te voy a pegar o algo te va a pasar si no haces eso, te voy a quitar a los hijos, te voy a... Entonces, eso también, la amenaza de tales actos. La coacción, que la coacción es básicamente obligar o forzar a otra persona a hacer algo que no quiere hacerlo. Y también otras privaciones de libertad. Entonces, todo esto es la definición de violencia de género. Y estos actos se pueden cometer en público como en privado. Antes se creía que solamente las acciones que eran cometidas en público eran condenatorias o son las que no estaban bien. Hasta tenemos el dicho que los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces, hay muchas mujeres que todavía tienen este mandato de silencio, mandato de que qué van a decir, de que no puedo decir nada, porque, bueno, pues como sucede en casa. Y muchas veces la violencia de género no tiene testigos, porque muchas veces sucede en casa, sucede a puerta cerrada, porque hay un montón de agresores, la mayoría de los agresores solamente muestran estas conductas violentas en casa. Y fuera de casa, aparentemente son hombres adaptados. Entonces es bastante difícil de verla y no podemos hacerlo si las mujeres no hablan, si las mujeres no denuncian. Pero hay muchas mujeres que tienen mucho miedo a denunciar o también puede ser que hay mujeres que tienen bien marcados estos roles de género de los que hablamos. Entonces, hay mujeres, todo esto también ha sido ayudado, por ejemplo, por la religión. El hecho, cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? Pues que es mi cruz y yo la voy a cargar. O sea, el hecho que no se puedan ir, porque como esa es la persona que escogieron, entonces tienen que permanecer con esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, solamente era un comentario para que podamos entender un poquito más, porque muchas veces juzgamos bastante a estas mujeres que se quedan en las relaciones de violencia, pero no es porque les gusta. Yo también lo he escuchado muchísimo y me molesta un montón pues trato de explicarle a las personas cuando hablan, no, pues que a ella le gusta estar así, ¿por qué no lo deja? Es tan fácil. No es fácil dejar una relación violenta. Se compara o se ha comparado las relaciones violentas con las adicciones. Es bastante parecido. Entonces, no se puede controlar y desprenderse de esa relación de violencia es muy doloroso. Entonces, las mujeres que sí se van, que sí logran irse de las relaciones, sufren incluso un síndrome de abstinencia. Por eso es que tenemos tantas mujeres que se van, que denuncian, pero no pueden vivir sin el agresor. Tienen esta dependencia emocional que creen que no pueden vivir sin él y regresan, retiran la denuncia y regresan. Seguramente conocemos muchas. Y también hay otro factor que impide o que ayuda a que las mujeres no se vayan y es la dependencia económica. Bueno, hay muchas mujeres que sí saben que son violentadas y que sí les gustaría irse de la relación, hacer con mis hijos e hijas, ¿no? Tengo más personas que cuidar. Entonces se quedan por esta dependencia económica que existe. Entonces, les voy a contar cuáles son los diferentes tipos de violencia de género que existen. La más común y la que más conocemos o de la que más escuchamos es la violencia doméstica. Entonces, la violencia doméstica ahora le estamos diciendo violencia de pareja íntima, porque cuando escuchamos doméstica, pensamos en casa, ¿verdad? Entonces pensamos en una casa, en un hogar donde vive una pareja, donde hay dos personas que están en convivencia todos los días.
Pero la violencia de este tipo en la relación de pareja se da no necesariamente solamente viviendo juntos. ¿De acuerdo? También se puede dar en las relaciones de noviazgo. Lo estamos viendo, se está volviendo bastante común este tipo de violencia en los noviazgos adolescentes. ¿De acuerdo? Que no viven juntos, no tienen convivencia, pero aún así se considera violencia de pareja íntima en este caso. Entonces, solo para que sepan o si escuchen alguna vez violencia de pareja íntima, es lo mismo que la violencia doméstica. Entonces, la violencia doméstica también tiene algunos subtipos, o sea, algunas formas de manifestarse. Entonces está, por ejemplo, la física. Esa es algo que pues ya conocemos. Entonces es cuando existe algún tipo de daño contra el cuerpo de la mujer. Entonces pueden ser puñetazos, cachetadas, patadas, jalones de pelo que la tira contra el suelo, contra la pared, cortes también, cortes con un cuchillo, heridas con bala, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, entonces se llama violencia doméstica física. Luego tenemos la psicológica. La psicológica antes se le llamaba violencia verbal porque, pues bueno, es aquella que no tiene consecuencias para el cuerpo, pero sí para el bienestar emocional de la persona. Entonces, es toda aquella violencia que sale, que podemos decir, que podemos expresar, como por ejemplo los insultos, pero también dentro de la violencia psicológica está la manipulación, están las amenazas, está el hecho de controlar verbalmente cómo se viste la mujer, con quién sale, dónde debería estar, el hecho, por ejemplo, de mandar, pues ahora con la tecnología, de que mándame la ubicación de dónde estás o mándame una fotografía de con quién estás. Esto es violencia psicológica, ¿de acuerdo? Y la sexual es bastante invisibilizada dentro de la pareja, porque las mujeres tienen el mandato de complacer sexualmente a su pareja. Hemos escuchado o creemos, hay un mito acerca de que los hombres no pueden controlar su apetito sexual, de que los hombres cuando tienen ganas, pues hay que complacerlos, porque si no, y lo hemos escuchado, si no lo complaces, entonces se va a ir a buscar a otra. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Eso es un mito. Los hombres sí pueden controlar su apetito sexual al igual que nosotras. Al menos que tengan alguna enfermedad, entonces sí se puede controlar. Entonces, la violencia sexual ocurre cuando la mujer accede a tener relaciones sexuales, aunque no quiera, pero accede porque tiene que complacer a su esposo, porque es su mandato, porque como está casada con él, entonces tiene que hacerlo. Entonces conocemos muchísimos casos. Yo he hablado con un montón de mujeres, yo atiendo mujeres sobrevivientes y esto es una de las más comunes. ¿Pero? Y ellas no saben qué es violencia, ellas no saben que ellas también pueden decir que no. Las mujeres pueden decir que no tienen ganas de tener relaciones sexuales o que no quieren hacer esa posición, que esa posición o lo que él les está pidiendo que realicen la actividad sexual que realicen, a ella le provoca dolor o a ella le provoca incomodidad, a ella le da vergüenza y no quiere hacerlo. Eso es violencia sexual dentro de la pareja. La mujer debería poder decir que no a tal práctica o a las relaciones sexuales en general. ¿De acuerdo? Y luego está la violencia económica. La violencia económica, como la palabra lo dice, tiene que ver con el dinero. Entonces, en caso, por ejemplo, de que la mujer trabaje en casa y solamente sea el hombre que sale, entonces, y el hecho de que él controle todo el dinero y que no le dé dinero suficiente para, para la comida, para las necesidades de los hijos y de las hijas, para comprarse las cosas que ella necesita. Entonces, eso es violencia económica. Pero que él que lo quite y sea él quien controle el dinero, quien maneje todo el dinero porque es el hombre de la casa, entonces también es violencia económica, porque si ella lo trabaja, entonces debería tener derecho a poder controlarlo, ¿verdad? A poder utilizarlo como se le dé la gana. Entonces también dentro de la violencia económica tenemos el hecho de obligar a la mujer a ir a pedir dinero. No que le va a pedir dinero a su mamá, que le va a pedir dinero a todo el mundo porque no les alcanza. Entonces, eso es violencia económica también. Luego tenemos la otra gran categoría de violencia de género, que es la violencia sexual. La violencia sexual es pues todos aquellas actividades o actos sexuales que
sean cometidos a la fuerza o que sean cometidos en contra de la voluntad de la persona. Entonces puede incluir uso de la fuerza o no, porque también a veces pensamos que la violencia sexual solamente es cuando se forzan a tener algún tipo de encuentro o actividad sexual, pero también puede ser con la manipulación. Por ejemplo, con los niños y las niñas, generalmente no se utiliza la fuerza, sino que la manipulación, el hecho de regalar los juegos, las amenazas de que algo le va a pasar a tu mamá, si contas algo te va a pasar a vos, ¿de acuerdo? Entonces la violencia sexual no necesariamente lleva uso de la fuerza. Entonces la violencia sexual tiene varios subtipos también. El acoso. El acoso sexual es algo que yo estoy segura que todas las mujeres hemos sufrido en algún momento. El acoso sexual son todas aquellas insinuaciones sexuales, comentarios sexuales, gestos de índole sexual, por ejemplo, que un hombre se toque el pene enfrente de una, eso es acoso sexual, porque yo no estoy pidiendo eso y él está tratando de demostrar que puede hacerlo. Acuérdense que la violencia de género sucede pues por el poder, ¿no? Por el hecho de que pues es el hombre y que puede hacer, o los hombres que son agresores tienen esta idea de que pueden hacer con los cuerpos de las mujeres lo que ellos quieran. Entonces, el acoso sexual también son miradas, también son gestos, como les decía, cualquier cosa, cualquier comentario, mirada de índole sexual, insinuación, de índole sexual que nosotras no querramos recibir. ¿De acuerdo? Cuando queremos recibirlo, cuando estamos coqueteando con alguien, entonces no es acoso, porque nosotras estamos pidiendo, nosotras es como una conversación, es un intercambio. Entonces acoso es aquello que no queremos recibir. Entonces, cuando pensamos en acoso sexual, muchas veces pensamos en el ambiente callejero, que es donde se da bastante. Entonces, que está un grupo de hombres y pasamos, y entonces que empiezan los piropos, pues, que no son piropos, son insinuaciones sexuales. Entonces, pensamos en eso, pero tengamos mucho cuidado porque el acoso no solamente existe en ese ambiente callejero, el acoso existe donde sea que vayamos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la familia. Entonces, recibir algún tipo de comentario, insinuación, mirada o gesto de cualquier persona, no importa dónde nos encontremos, aunque sea un ambiente profesional. Es cuando nuestro jefe nos dice algo, cuando nuestro maestro, personas, hombres, que en general los hombres tienen más poder, pero hay hombres que tienen más poder que otros. Entonces, cuando abusan de este poder haciendo algún comentario, alguna insinuación, entonces eso se llama acoso sexual. Luego tenemos el abuso sexual. El abuso sexual ya no son solamente verbalizaciones, sino que existe tocamiento. Entonces es físicamente tocar sin penetrar. Entonces el abuso puede ser, por ejemplo, cuando se tocan los genitales. Abusos sexuales cuando hemos ido en el transporte público y alguien nos da una nalgada, o alguien nos toca un pecho, o alguien nos toca la vulva. Eso es abuso sexual. También el abuso sexual es obligar a la persona a verme haciendo alguna actividad sexual, como teniendo relaciones sexuales o, por ejemplo, cuando me estoy masturbando. Entonces, esto también es bastante común que los hombres se masturben en público en frente de una mujer. Entonces, eso se llama abuso sexual. La violación, entonces, es cuando ya existe penetración. Y a veces creemos que la violación es solamente cuando existe penetración del pene en la vagina. Y no, la violación es la penetración de la vagina, del ano o de la boca, ya sea por cualquier instrumento como los dedos de las manos, cualquier objeto como botellas, como palos de billar y también, por supuesto, con el pene. Entonces, esto acordemos, ¿no? Entonces, el hecho de que un hombre meta el dedo en la boca, esto también es violación, como, pues por supuesto, como con características sexuales, con niños, porque a veces utilizamos gente cuando en realidad fue violada. Entonces, por eso es importante que lo sepamos, porque al momento de denunciar y también al momento de buscar ayuda psicológica, es importante poder diferenciar entre estos tipos de violencia, porque el tratamiento es diferente, porque hay factores que hacen más complejo el tratamiento psicológico. Entonces, es importante que sepamos. Y la explotación sexual es comercializar de alguna manera con la sexualidad de una persona. Entonces es recibir dinero o recibir cualquier otro bien o cualquier beneficio
a cambio de la sexualidad de una persona. Y se me olvidó ponerlo, pero existe otro tipo de violencia sexual que se llama mutilación genital femenina. Esta no se da en nuestra cultura, pero se da muchísimo. Actualmente hay más de 200 millones de niñas que han sido mutiladas genitalmente. Entonces lo que sucede es que les hacen un corte, una incisión, ya sea en el clítoris o en cualquiera de los labios, y esto con la intención de aplanar, de evitar que estas mujeres tengan placer sexual en algún momento, porque sí pueden tener bebés siempre, pero las mujeres no pueden sentir placer. Entonces, por eso es un tipo bastante cruel de violencia sexual. El otro tipo de violencia de género son los matrimonios y uniones infantiles forzadas tempranas. Entonces, es cuando una adolescente, niña o adolescente, es obligada, forzada de alguna manera a unirse con una persona adulta. Actualmente, la cifra todavía es bastante alarmante. Actualmente en Latinoamérica y en el Caribe, 1 de 4 niñas ingresa a una unión de estas antes de que cumpla 18 años. Entonces, hay muchos factores. Por ejemplo, el embarazo adolescente es uno de los factores. La pobreza que existe. Hay muchas familias que ya no pueden mantener a sus hijas. Entonces, básicamente les dicen que se vayan o son forzadas a entrar en estas relaciones porque pues esa relación va a tener algún beneficio y el beneficio es que ya no tienen que mantenerla. Eh, el abandono escolar también es una de las razones, de otras de las razones por las cuales existen o las niñas ingresan a estas relaciones tempranas. Cuando hay, generalmente en nuestra cultura, cuando hay que escoger a quién mandar a la escuela o a quién mandar a la universidad, casi siempre se escoge al hombre, al hermano, y no a la hermana. Entonces, esto también provoca que, bueno, entonces, ¿qué es lo que le queda a la mujer o cuál es el destino de esta mujer que no estudia? Entonces, bueno, pues entrar en una relación. Entonces se llama infantiles forzadas tempranas porque no tiene 18 años. Legalmente no debería unirse a nadie, especialmente a un adulto. Y la trata de personas. La trata de personas es entonces, pues ya lo sabemos, ¿no? Cuando hay secuestros, cuando se mantiene a la fuerza, o sea, forzadamente a las personas por alguna situación. La trata de personas generalmente tiene fines de explotación sexual. Entonces secuestran a las mujeres y las mantienen en estos burdeles, las mantienen en estos lugares para prostituirlas. Entonces, para explotarlas sexualmente, porque eso no es prostitución. La prostitución es pagada, la prostitución es un trabajo. La explotación es cuando la mujer no recibe ningún beneficio a cambio, solamente su cuerpo es utilizado. Entonces, esa es la trata de personas. La mayoría, más del 80% de víctimas de trata son mujeres. Y el otro tipo de violencia de género que existe, pues es el feminicidio, que es la expresión más cruel de violencia porque lleva a la muerte. Entonces, algo que tenemos que saber es que las mujeres que son asesinadas debido a la violencia, generalmente siempre sufren cualquiera de los otros tipos que les mencioné anteriormente. No, el agresor no solo se levanta un día y decide matarla, decide asesinarla. Es que tal vez ya la golpeaba y ese día se le fue la mano, tal vez ya la violaba y ese día se le fue la mano. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que sepamos. Ahora, como ya les conté de qué se trata, les quiero contar cuáles son las cifras o las estadísticas, porque son bastante alarmantes. A nivel mundial, según las estadísticas, según los estudios que se han hecho, 35% de las mujeres, o sea, 1 de cada 3 mujeres, ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de su pareja. Y violencia sexual estos datos no incluyen el acoso sexual. Como yo les digo, no hay una investigación todavía, pero yo creo, al menos a todas las mujeres que yo conozco les he preguntado y todas hemos sufrido de acoso sexual. Entonces, 1 de cada 3 mujeres es alarmante. Somos 45 personas en este momento aquí. Entonces, sería no soy muy buena con las matemáticas, pero yo creo que más o menos 9, alrededor de 9 personas de las que estamos aquí, entonces tuvimos que haber sufrido experimentado alguna vez ese tipo de violencia. Solo es para hacer un ejemplo, no les estoy diciendo qué pasa, sino que para que sepamos, o sea, 1 de cada 3 mujeres es bastante alarmante esa cifra. Y cada día, esto es algo que sucede actualmente,
137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Esto incluye cónyuges, incluye padres, incluye hermanos, incluye tíos. Ahora, ¿qué sucede con la pandemia? Pues esta situación empeora. La situación de las mujeres que viven en violencia, especialmente las que sufren violencia en el hogar, pues imagínense ustedes, la cuarentena, el encierro al que fuimos obligadas. Entonces significa que el lugar inseguro para ellas, el lugar de violencia para ellas, es donde tenían que estar obligadas a estar todo el día. Entonces lo que pasó es que las mujeres empezaron a llamar, empezaron a pedir ayuda. En la mayoría de países, la quintuplicó, o sea, 5 veces más que otros años debido a la pandemia. Pues precisamente por eso, porque las mujeres se encontraban en una posición de tanta vulnerabilidad al estar encerradas con sus agresores. Entonces, bueno, ya les conté el encierro por las cuarentenas, distanciamiento social, cerraron las escuelas, cerraron las oficinas, dejó a millones de mujeres y niñas en una situación de mayor aislamiento, de dependencia financiera, porque muchas mujeres perdieron sus trabajos. También es bastante conocido que cuando una empresa tiene que despedir a empleados y empleadas, casi siempre escoge despedir a empleadas, escoge despedir a mujeres, porque pues las mujeres tenemos más inconvenientes, ¿no? Porque salimos embarazadas y luego nos tienen que pagar la maternidad y no vamos a trabajar, por ejemplo. Y nos dejó entonces en mucha vulnerabilidad también. Entonces, hay mujeres que eran independientes financiera y económicamente y tras la pandemia dejaron de serlo y regresaron a hacer solamente el trabajo de casa. Entonces, esto ha venido a empeorar la situación de muchísimas mujeres. Y a la violencia de género le decimos la otra pandemia, porque ahora, pues ya sabemos, ahora que estamos viviendo una pandemia por el coronavirus, pues ya sabemos exactamente a lo que nos enfrentamos, ¿no? O sea, ya sabemos pues lo horrible que es, las consecuencias que tiene, cómo nos hace sentir, es algo que el mundo está sufriendo. Entonces, lo mismo pasa con la violencia de género en el mundo entero. Hay mujeres sufriendo por el hecho de ser mujeres, hay mujeres siendo violentadas todos los días, hay mujeres siendo matadas todos los días y hay mujeres que viven con mucho miedo. Así como vivimos con miedo del coronavirus, pues hay mujeres que viven con mucho miedo de su agresor o de estas relaciones violentas en las que viven. Entonces, por eso se llama la otra pandemia, porque también hay miles, millones de mujeres en el mundo que están siendo maltratadas y que están siendo agredidas. Pónganse a pensar ustedes, 1 de cada 3 mujeres. Ahora, ¿qué pasa en México? En México la situación es bastante alarmante también. Entonces, en los primeros 5 meses de este año, de enero a mayo, los femicidios, o sea, las muertes de las mujeres, los homicidios de las mujeres, incrementaron 7.1. Esto es bastante, no parece que fuera bastante, pero es muchísimo. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Claudia, ¿te gustaría comentar algo? Hola, Claudia. Claudia. No, creo que equivocadamente se le encendió el micrófono. Entonces, les contaba, de enero a mayo de este año, 423 mujeres han sido asesinadas en México. Es una cifra terrible, bastante alarmante. No sé ahora hasta noviembre cuál es la cifra, pero esa era la cifra oficial de enero a mayo. Entonces, es importante que hablemos de este tema, porque lo que sucede con la violencia de género es que las mujeres que están siendo violentadas con los que terminen en femicidio, que terminen con la muerte. Entonces, por eso es que estamos hablando de esto, por eso es que estamos hablando de esto, por eso generamos estos espacios, porque tenemos que saber, hay gente allá afuera todavía diciendo que esto es un invento, que esto no existe, que es algo que las feministas están diciendo, porque hay mujeres que quieren controlar a los hombres y que quieren tener esa misma posición de poder que los hombres, cuando no es así. Las mujeres, el feminismo lo que dice es que queremos tener los mismos derechos que los hombres, queremos ser tratadas con el mismo respeto, que no se nos violente por el hecho de ser mujeres. Y por qué ahora ya ustedes cuando escuchen esto, pues van a entender.
porque básicamente esto se resume en los roles de género que les expliqué al principio. Entonces, bueno, eso es todo lo que yo tenía para compartirles. Entonces, mañana mañana 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la prevención de la violencia de género. Entonces, en todo el mundo hay manifestaciones, en todo el mundo, seguramente que en su ciudad también van a haber manifestaciones. Y pues bueno, es para hacer conciencia acerca de esta problemática que es una problemática que nos sucede a la mitad de la población mundial, ¿no? O sea, a las mujeres. Entonces, tenemos que hacer algo. Y lo primero que podemos hacer es replantearnos, repensarnos estos roles de género, cómo estamos viviendo nuestra vida. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía para compartirles y ahora es su turno. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a abrir el chat, voy a estar lista para leerles. O si alguien quiere abrir su micrófono, con mucho gusto también. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Solamente les gustaría compartir algo, no sé, qué les ha pasado, qué han visto, qué han escuchado? Adelante. Les andan tímidos y tímidas. Aleida dice, muchas gracias, explicaste de una manera muy fácil. Me alegro, Aleida. ¿Hay alguien más que le gustaría comentar algo? ¿Alguien nos quiere compartir? ¿No? Bueno, no pasa nada. Tranquilos, tranquilas. Este es un espacio de ustedes, así que pueden hacer con él lo que quieran. Si solamente querían escucharme, pues no pasa nada. Les agradezco muchísimo. Les agradezco su atención. Espero haya sido útil la información. Tenemos que compartirla. Conocemos, seguramente todas las personas conocemos a una mujer que está siendo violentada. Entonces, recuerden que hay canales, podemos ayudarles a hacer la denuncia, y si no quiere denunciar, pues simplemente acompañarle, porque muchas veces estas mujeres se quedan solas, especialmente porque a veces les decimos, las personas de fuera sí podemos ver la violencia, y les decimos que dejen a su agresor, les decimos que salgan de esa relación, y cuando ella no lo hace, nos enojamos y nos alejamos. Entonces, no tenemos que hacer eso, tenemos que acompañar, tenemos que indagar un poco más, investigar por qué es que ella no puede dejarlo, porque no es tan fácil como solo decir lo voy a dejar, ¿de acuerdo? Entonces, estas mujeres necesitan mucha ayuda, mucho acompañamiento, entonces no las dejemos solas. Si no quieren denunciar, por lo menos las acompañamos. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, les deseo una linda tarde a todos y todas. Y gracias por escucharme, gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Pronto. Adiós.